Buenos días de nuevo. Ahora me dispongo a exponer el eje semántico de la teoría de la información periodística en la organización, es decir, los referentes fisicalistas, los fenómenos y las esencias o estructuras, y el eje pragmático, fundamentalmente las normas, puesto que los autologismos y los dialogismos, diríamos, los consideramos implícitos en los conceptos que voy a estar explicando anteriormente, ¿no? En primer lugar, vamos con los referentes fisicalistas. Y es que la gran originalidad de Edward Epstein consistió en estudiar la organización de la National Broadcasting System, la NBC o NBC, como dicen los norteamericanos, que era entonces, y todavía sigue siendo, la segunda cadena de televisión en Estados Unidos, sobre todo en las clásicas, ¿no? Y al lograr introducirse en esta organización tan potente, permitió conocer y hacer llegar al público una serie de detalles que antes desconocía, ¿no? Entonces, los 93 ejecutivos y profesionales a los que Epstein entrevistó contribuyeron a formar la teoría. Esto, por cierto, son dialogismos, es decir, todas las conversaciones que él estableció con estos 93 directivos y profesionales forman dialogismos en presencia de esta teoría. Y por eso he dicho que cuando me ocupe del eje pragmático voy a dejar aparte los dialogismos y los autologismos, ¿no? Desde luego hay que reconocer que esto, es decir, una característica de las organizaciones informativas es que son mucho más permeables a la observación que otro tipo de organizaciones. Otro tipo de organizaciones son mucho más secretistas, piensan que les van a espiar, piensan como si fueran japoneses o chinos para apoderarse de sus secretos, mientras que las organizaciones informativas son mucho más abiertas. Luego se cerraron, eso hay que decirlo, pero luego se volvieron a abrir de una manera, diríamos, mejor. ¿Por qué? Pues lo vamos a ir explicando después. Y la respuesta que reciben, por otra parte, no son abiertas a los aspectos de tipo financiero, es decir, a que vean sus cuentas, ¿no? Eso no. ¿Por qué? La respuesta que reciben los investigadores cuando se interesan por asuntos económicos es que, como ya señaló Jeremy Tunstall, o Tunstall en inglés, los periodistas son solo una parte de la organización, una parte. Y otras partes dicen que no tienen por qué estar tan abiertas a la inspección como los periodistas, ¿no? Epstein no nos entrega la documentación en que se basa, pero este trámite que te queda cumplido si tenemos en cuenta que escribe el libro para los académicos en general, pero también para hacerlo llegar al público, de manera que seguramente su tesis doctoral fue diferente del libro News from Nowhere, Noticias de Ninguna Parte, que tuvo también éxito, diríamos, entre los libros de no ficción. Es el primer intento sistemático de entrar en el mundo del periodismo televisivo. Y esto hay que reconocer que fue un gran triunfo para Epstein, ¿no? En cuanto a su carácter unilateral, hay que reconocer que una obra como esta corre el riesgo de no contentar ni al personal de la National Broadcasting System, ni a los lectores, ni a los universitarios, porque encuentran fallos en sus estudios. Pero, sin embargo, mucho más importante que la exactitud de todas y cada una de las observaciones es el impulso que Epstein dio a estudios de este tipo, y eso sí que tiene una importancia, como luego ya veremos. Además, sé que a Julián Marías le gustaba distinguir entre la exactitud y el rigor. Es decir, determinados estudios pueden tener inexactitudes y, sin embargo, ser rigurosos. Y el rigor es algo muy importante en las ciencias sociales. ¿Y por qué ha sido esto muy importante? Porque a raíz de publicar su libro y al comprobar que el contenido no favorecía mucho a la NBC, esta y las otras compañías de televisión se resistieron durante un tiempo a que los investigadores observaban cómo elaboraban la información. Al menos esto es lo que Herbert Gans, que ya me ocuparé de él
al hablar de la teoría perspectivística, puso por escrito, ya que él investigó no solo a la NBC, sino a la CBS y a las revistas Time y Newsweek. Es decir, comprobó que este primer ensayo o prueba que había habido en la NBC hizo que se cerrasen, porque quizá consideraban que a veces habían sido demasiado ingenuos, pero luego, sin embargo, se han vuelto a abrir otra vez, y la prueba es que Herbert Gans hizo lo mismo, ¿no? Y es que, claro, en la tercera compañía de entonces, la ABC, la American Broadcasting System, ocurrió un hecho muy curioso más adelante, y es que su director, primero de deportes y luego de informativos, el célebre Ron Arledge, prácticamente mítico, era un hombre que después de haber conseguido todos los premios de los deportes en Estados Unidos, después de haber inventado él muchas técnicas para transmitir los deportes al público, él quiso ya ser más importante, y entonces llegó a dirigir los informativos. Y tuvo la idea de formar, o sea, quitar a la competencia sus dos presentadores fundamentales. Uno era Dan Rather, de la CBS, y otro era Tom Brokaw, de la NBC. ¿Y qué ocurrió? Se reunió con ellos bastantes veces y les fue descubriendo todos los secretos de los planes que él tendría si se venían con él a la ABC, porque él quería, y lo llegó a ser, diríamos que la ABC fuese la primera cadena de televisión. ¿Qué ocurrió después? Que ellos no cumplieron su palabra, sino que aprovecharon todos los conocimientos y todas las instrucciones que él les había dado para llevárselo a sus cadenas y triunfar con conceptos que no eran suyos, con ideas creativas que eran de enrunarles. Entonces no es extraño que también fueran un poco precavidos, o bastante precavidos al principio, pero luego ya los americanos son muy abiertos en este sentido a dejar que sus organizaciones, sobre todo informativas, los lleguen a conocer. Y luego las limitaciones que comenzaron a poner las empresas cambiaron radicalmente a raíz de ciertos escándalos. ¿Por qué? Porque aunque ellos quisieran cerrarse, resulta que no pudieron. Los más importantes han sido las querellas que los particulares presentaron a los medios. Ya me he referido anteriormente a las limitaciones de tipo legal y cómo aumentaron mucho los pleitos. Muy sonadas fueron las del general israelí, luego llegó a ser primer ministro, y ahora todavía sigue en coma desde hace años, el celebérrimo Ariel Sharon, que planteó una querella contra la revista Time, porque esta le culpaba de ser el autor o el inductor fundamental de las grandes matanzas de los campos de Sabra y Shatila de los palestinos. Y él planteó una querella y se plantó en Nueva York para llevar hacia adelante esta cuestión. Y luego la del general Westmoreland, que había sido quien había dirigido la guerra de Vietnam, contra la CBS, en el sentido de que la CBS le acusaba de haber exagerado y aumentado las necesidades militares de Estados Unidos, sencillamente porque era un general eficaz, pero no efectivo, es decir, que necesitaba muchos medios para conseguir los resultados. Si hubiera sido efectivo, habría necesitado muchos menos medios y haber logrado los objetivos que él se proponía. Y estas querellas, estos juicios, dejaron en evidencia cuál era el proceder de estas cadenas, ¿no? Estas querellas han contribuido también a consolidar esta teoría de la información en la organización periodística. Las compañías se investigaron a sí mismas para ver qué había ocurrido. Y entonces los jueces también exigieron los materiales grabados para ver cómo elaboraban las informaciones. Y claro, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahí se podía ver la capacidad de manipulación que tenían los periodistas sobre un determinado material, ¿no? Y después de Epstein, ha habido otros autores que han ampliado mucho más el campo de los referentes fisicalistas, ¿no? Han aumentado mucho más el campo de los autologismos y dialogismos y de los referentes fisicalistas para
justificar internamente mejor sus proposiciones. Entre ellos, a mí me gusta destacar a David Halberstam. David Halberstam escribió un libro extraordinario que se llama The Powers That Be. Entrevistó a 500, no a 94 personas, como había hecho Epstein, no, a 500 figuras prominentes en el mundo de la política y del periodismo, para trazar los hitos más importantes de ciertos medios. Es decir, aumentó muchísimo la inversión de tiempo en esta teoría. Cada entrevista de David Halberstam, que había sido un gran periodista destacado en Vietnam, y cuando llegó a Estados Unidos se dedicó a investigar a determinados medios, ¿no? Duró entre hora y media y 2 horas, y habló hasta 6 o 7 veces con algunas personas. Esto solo lo pueden hacer los norteamericanos. Es dedicar varios años para elaborar un determinado libro. Pues estos libros perdurarán a través del tiempo, ¿no? Y lo bueno que tiene Halberstam es que sabe expresar lo fundamental de un fenómeno, de un hecho, de un concepto en una sola frase, como quería Stinchcombe. Y otras veces, sin embargo, distorsiona los hechos con la técnica de los espejos cóncavos, pero para provocar en el lector y entrar en una relación polémica con el lector o con grupos de presión para quienes ha escrito algunos pasajes. Es decir, era un hombre, el David Halberstam, que sabía cómo manejar muy bien las entrevistas y cómo redactar de acuerdo con determinados públicos. Tenía un sentido de la audiencia extraordinaria. Luego, dentro de los referentes fisicalistas también hemos de tener en cuenta las tecnologías, es decir, los elementos técnicos y ambientales de esta resurrección de la realidad que lleva a cabo la organización informativa. Por ejemplo, las cámaras ligeras, que ahora emplean todas las empresas de televisión, ayudan a perfilar mucho más el sentido de algunas afirmaciones, porque pueden meterse en lugares que antes no podían. Y amplían el radio de acción de los periodistas a extremos increíbles, ¿no? Por tanto, los instrumentos profesionales cumplen un papel muy importante, y no considerarlos es condenar a que una teoría choque una y otra vez con los mismos obstáculos noxeológicos. Sin embargo, si tenemos en cuenta estas tecnologías, unas veces las tendremos en cuenta dentro de las operaciones y otras dentro de los referentes fisicalistas, o a la vez, como si estuvieran engarzadas. Por el contrario, si tenemos en cuenta los instrumentos, entonces podemos planificar con garantías nuevas, nuevas investigaciones que den impulso también a esta teoría. Bueno, he dicho por el contrario, pero en realidad es como afirmación de lo que anteriormente acabo de dejar sentado, ¿no? En otros pasajes de su extenso libro The Powers That Be, conseguimos la interpretación, con lo que ahondamos en los procesos que esta teoría estudia, que esto es muy importante, ¿no? Y ahora vamos a pasar al campo de los fenómenos, y esta teoría hay que reconocer que es una auténtica delicia explicarla para ver la capacidad de crear, fenómenos y apariencias que las normas de la organización tienen, ¿no? ¿Y cuál es, la limitación fundamental que crea estos fenómenos? Pues sencillamente el carácter visual, dramático y dinámico de las noticias. Claro, lo que un periódico se puede permitir, que va dirigido fundamentalmente a la inteligencia, sin embargo en la televisión es mucho más difícil de conseguir. Y claro, lograr una interpretación utilizando medios audiovisuales exige una inteligencia que no toda la gente posee, no todos los periodistas, y por eso la fama de superficiales que Epstein llegó a crear sobre los periodistas de la NBC. Al tener las noticias de televisión un carácter visual, dramático y dinámico, esto les lleva a hiperbolizar la realidad, a las hipérboles, ¿no? Y por eso vemos continuamente exageraciones todos los días en televisión entre quienes protagonizan las noticias y los periodistas en su forma de presentarlo. Y esta es una de las limitaciones fundamentales que tiene la televisión, que casi se lo exige el medio, ¿no? A veces
También el imperativo visual lleva a presentar una y otra vez el material grabado, quizá muy pasado de moda, para tratar situaciones periódicas. Y Stein, hay que reconocer que lo hace muy bien, dice, las subidas de los precios que se producen, entonces los periodistas las visualizan con máquinas registradoras y amas de casa comprando. Continuamente, vuelven a repetir, escenas de guerra. Cuando los telediarios presentan una guerra concreta, resulta que ellos pueden presentar material muy rancio para hablar precisamente de esa guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan crear diríamos, esa pseudo-realidad en ocasiones. Y además, ya lo hemos dicho anteriormente, esto les obliga, en las operaciones lo hemos explicado, a comprimir mucho la información. Y al comprimirla, ¿qué es lo que ocurre? Y que todavía en España no se aplica, ¿eh? En España han pasado 40 años y veo que no se aplica, que es la televisión, si quiere ser competitiva, no admite a personas aburridas. De manera que se hacen, entre los americanos, se hacen entrevistas en la calle, hacen 10 entrevistas y solo se quedan a lo mejor con las 3 intervenciones de personas que tienen cierta gracia, las demás las desechan. ¿Por qué? Pues porque las personas aburridas no tienen cabida en la televisión porque no son competitivas. Y además porque la espontaneidad sin más puede llegar a ser perjudicial, pues porque unas personas sueltan tacos, otras personas son maleducadas, porque otras personas pueden llegar a soltar blasfemias, etcétera. Pues todo eso lo van quitando. Y sin embargo, una persona amable, que tiene cierto sentido del humor, cierta gracia, bueno, que resulta entretenida, esa desde luego los periodistas la prefieren sobre los demás. Y por otra parte, como la televisión es competitiva, cuando los periodistas entrevistan a alguien, procuran que esa entrevista sea lo más atractiva posible, dando al entrevistado la posibilidad de que efectivamente muestre lo mejor de sí mismo. Pero también entran en cierta polémica, ¿por qué? Pues porque la televisión, el elemento dramático les viene muy bien. Y entonces eso es lo que los periodistas quieren. Y hay algunos periodistas que van mucho más allá. Y hay que reconocer que llegan al sector esencial mejor. Es decir, si un político hace una determinada declaración, el periodista le puede replicar diciendo, esto es lo que usted decía hace X tiempo. Le muestra unas declaraciones que están totalmente en contradicción con lo que ahora está diciendo. Y entonces, de esa manera dramática, el periodista le obliga a responder y adaptar sus afirmaciones al día de hoy, ¿no? ¿Y qué sucede cuando los periodistas ensayan las entrevistas? Es que esto sí que es. Pues que los periodistas llegan a tener un gran cinismo ante los políticos, porque se dan cuenta de que si permiten al político ensayar la entrevista, en cada intervención va lanzando una máscara diferente, un prosopón diferente, ¿no? Y a veces, diríamos, con contenidos enteramente contradictorios. De lo que resulta que las entrevistas a políticos están llenas de contenidos fenoménicos, ¿no? Y precisamente, ya acabo de aludir a ello, los periodistas llegan a tener una concepción sobre los políticos muy despreciativa, muy despreciativa. Llega un momento que no se creen lo que los políticos dicen, necesitan entrevistarlos, los necesitan también les necesitan como fuente de información, pero que un periodista llegue a apoyar a un político de una manera incondicional lo llega a convertir en un periodista de cámara enteramente desprestigiado. Y no es raro que en un momento determinado salte, y eso ya lo vamos a ver cuando nos ocupemos de la teoría institucional, empresarial y política, salte al otro lado y se convierta o trabaje en las relaciones públicas. Cuando el periodista pierde la pierna y el olfato periodístico, se dedica a ser un portavoz de una empresa, a llevar una agencia de comunicación, a llevar diríamos una agencia de prensa, etcétera, ¿no? Y no solo la entrevista donde se producen los fenómenos, también no hay más remedio en ocasiones que si un periodista de televisión llega tarde a un determinado acontecimiento, le pida al político que repita la misma entrada que ha tenido anteriormente. Y esto, claro, puede llegar a producir risa en quien lo vea, ¿no?
pero sin embargo esto luego no sale en la televisión y logra, el periodista logra un buen producto, ¿no? Que no es el que responde a la realidad, a la actualidad. Esto, sobre todo los ingleses que se ríen del mundo entero, en la serie Sí primer ministro y Sí ministro, esto lo tienen en varias ocasiones. Es decir, cuando llega Jim Hacker a un determinado acto, pues le dicen, oiga, vuelva otra vez a repetir esto, que es que no lo hemos tomado bien. Y vuelve el hombre a entrar con su coche y entonces a saludar. Bueno, pues esto, efectivamente, estos son las esclavitudes, las limitaciones que tiene el medio, ¿no? Y que son fenoménicas, enteramente. Y además, no solamente los políticos, sino los empresarios y los representantes del Poder Judicial, del poder legislativo, etcétera, resulta que se prestan, y además con mucho gusto, a estos ensayos que en realidad no responden para nada a lo que llamaríamos la televisión formal, sino a la televisión material, ¿no? Y además, esto llega un momento que como colaboran con tanto entusiasmo, cada vez prácticamente los periodistas pueden llegar a inducir las respuestas que ellos quieren dar. No solamente esto, los soldados, si están en guerra y resulta que los periodistas necesitan verlos en acción, para mostrárselo al público, no es raro que los soldados se presten a disparar contra un enemigo que en este momento no está allí, pero que en televisión puede llegar a dar mucho juego, ¿no? Y luego hasta los movimientos separatistas y terroristas han encontrado en la televisión un escaparate y un altavoz de gran eficacia para presentar su causa, de manera que incluso han llegado a perpetrar determinados atentados durante el telediario, para que se interrumpa y para que la televisión se ocupe de este caso, ¿no? De su caso. Luego, por otra parte, los periodistas, pueden llegar a dirigir a la audiencia en un sentido, diríamos, determinado, porque hay que ver, con perdón, lo tontas que son algunas personas cuando les ponen delante una cámara de televisión, y entonces pueden llegar a los periodistas a reírse prácticamente de los que pasan por las calles, de los viandantes, de los transeúntes, y hacerles preguntas en el sentido que ellos quieran. Incluso en la forma de preguntar ya va la respuesta inducida, ¿no? Y esto es fenoménico también. Y entonces, por otra parte, cuando los periodistas quieren aparecer como si llegasen al sector esencial, es decir, presentando una cara de la noticia, otra cara enteramente distinta, y luego quedándose ellos con la decisión final o la última palabra, pues hay que reconocer que esto en realidad no es llegar al sector esencial. Es sencillamente un modelo que a ellos les resulta útil en ocasiones, pero que desde luego no responde para nada a lo que se llamaría una visión profunda de la realidad, ¿no? Y presentar varias perspectivas puede ser un instrumento previamente acordado, convenido, para que el programa no reciba objeciones ni quejas que pudieran influir en conquistar a la audiencia o en retenerla. Y esto, donde más se ve, por ejemplo, es en la preparación de las normas para los debates políticos. En España lleva muchísimo tiempo llegarse a poner de acuerdo en si van a estar de pie o sentados los candidatos, quién va a empezar primero, quién va a acabar después, etcétera. Eso puede llegar un momento en que incluso no se pongan de acuerdo en las normas de un debate y el debate no se celebre, ¿no? Desde el año 1993 hasta el año 2008 no ha habido debates en televisión española sobre los candidatos al puesto de presidente del gobierno. Éramos una excepción prácticamente en Europa. ¿Por qué? Porque cuando no le convenía a un candidato del Partido Popular ofrecer a los socialistas la posibilidad de un debate, no lo hacían, porque pensaban que iban a perder en las urnas. Y lo mismo ocurría en determinados casos para no llegar a un acuerdo en este sentido, ¿no? Socialistas que no querían ofrecer esta posibilidad, sobre todo en 1996, Felipe González Aznar. Y entonces
tuvo que llegar Zapatero en 2008 para establecer ya que hubiera un acuerdo entre, es decir, que estos debates se tuvieran que celebrar siempre entre los dos partidos, ¿no? Yo creo que ha sido lo más meritorio que ha hecho en el campo de la comunicación Zapatero. Bien, y lo que hasta cierto punto le va a hacer pasar a la historia de la comunicación política en España, no otras cuestiones. Y entonces, en toda esta cuestión, lo que Epstein deja como sentado es que el periodista es superficial. Por tanto, solo puede presentar superficialidades, al menos si trabaja dentro de una organización, y eso enfadó mucho a la National Broadcasting System y en concreto al Departamento de Informativos. Ahora bien, podemos leer también su libro como un auténtico como un auténtico reportaje de investigación, es decir, que llegó a las esencias de lo que ocurría dentro de esa organización informativa. Y también hay que reconocer que si le dejaron a él llegar a las esencias es porque también querían colaborar y no eran tan superficiales, ¿no? Bien, entonces él acaba distinguiendo entre las protestas simbólicas y los temas sustantivos y profundos, es decir, lo que sería los fenómenos y las esencias. No es que los periodistas quieran alejarse de los temas de reflexión, sino que se ven obligados a mantener la audiencia de las noticias televisadas. Y claro, esta visión tampoco les interesó mucho, les molestó profundamente a los de la National Broadcasting System. Esa audiencia, según Epstein, no soporta un tratamiento continuo de los problemas en un nivel elevado para su nivel cultural, para su formación cultural. No son pues los periodistas los culpables de esa superficialidad, sino que el medio y la audiencia también imponen sus exigencias. Y esta interpretación diríamos que puede ser esencial. Y dentro de estos márgenes los periodistas pueden expresarse con mayor o mejor fortuna, con mejor o peor estilo, pero es difícil que lleguen a lo esencial de los acontecimientos, según Epstein. Sin embargo, yo siempre me acuerdo de aquel compositor que dijo: yo soy capaz de crear sinfonías y todo dentro de la música, siempre dentro de los barrotes del pentagrama. Es decir, dentro del pentagrama férreo, sin embargo, hay mucha capacidad para componer. Y esto hay que reconocer que las limitaciones dentro de las organizaciones informativas pueden favorecer muchísimo la credibilidad, ¿no? Porque el impulso de la dificultad es lo que ha movido muchos acontecimientos históricos. En cuanto a las esencias o estructuras, Santo Illegar distingue entre noticias episódicas y temáticas. Las primeras se centran en los sucesos y concretan los asuntos públicos con ejemplos. Y las temáticas dan el contexto. Es decir, no es lo mismo dar, diríamos, información, que serían las noticias episódicas, que dar ya el contexto, que son las temáticas. ¿Y qué diferencia hay? Pues que las primeras se centran más en el sujeto y las segundas, sin embargo, apuntan a la sociedad como un todo. Diríamos que las primeras utilizan una metodología beta operatoria y las segundas una metodología alfa operatoria. Ahora bien, si esto lo queremos ejemplificar con películas, pues hay que reconocer que hay periodistas que saben llegar al sector esencial, son los que investigan, aunque se hagan con la información de manera poco ética. Y yo les recomiendo una película que se titula Detrás de la noticia, donde ahí vemos cómo un periodista se apodera de una información esencial, precisamente acudiendo a una trampa, a un subterfugio, cuando se entrevista con un director de una publicación a la cual él quiere pasarse, ¿no? Y entonces ahí, utilizando, diríamos, faltando a la ética, hay que reconocer que llega a la esencia de las cuestiones. Claro, nos encontramos en una película y claro, las películas tienen que también un elemento dramático. En este caso, la contradicción entre la ética y la moral. Y llegar culpa al egoísmo de la organización periodística de que predominen las noticias episódicas sobre las temáticas. Es decir, la televisión prefiere no hacer reflexionar a la gente, sino ganar audiencia. Ahora, cuando aísla las notas de las noticias, confirman lo que hemos visto hasta ahora de los productos noticiosos,
Predominan las imágenes sobre las ideas, la emoción sobre el análisis, la exageración y ahorrar tiempo para recoger noticias. Estas serían las 4 notas características que Santo Illegar añade para, diríamos, que reconozcamos lo que es un producto noticioso. Finalmente vamos a las normas de la organización informativa, ¿no? Y también las aisló Epstein, que son, él los llama criterios o tomas de decisiones. Son criterios o normas de decisiones de la lógica informativa. En el lenguaje de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno serían las normas. Y entonces hemos de partir de esas limitaciones que hemos visto ya desde el principio, ¿no? Si todo sujeto profesional se comporta como un operador y si las operaciones de este profesional son imprescindibles para el ajuste interno de la teoría de Epstein, este autor hay que reconocer que ha dado en el clavo cuando ha descubierto e interpretado adecuadamente el trabajo de las organizaciones informativas. Entonces, las operaciones de los profesionales nos entregan no un reflejo de la realidad, sino un relato acerca de un suceso, reconstruido sobre un film de entre fragmentos seleccionados de este último, incluso de representaciones, ¿no? Y no solamente el film desde un punto de vista informativo, no, es que hay películas enteras, muchas, sobre periodismo, donde aparecen los fenómenos, el sensacionalismo, pero además también aparecen las normas de la lógica organizativa que obligan a que una información dentro de una empresa periodística sea de una determinada manera, ¿no? Lo que hacen los periodistas es construir esta realidad. Y este construir, que puede hacerse fuera de la cámara, no lo pueden hacer al azar en una industria periodística y competitiva, sino con arreglo a una serie de normas. Él también las llama prácticas estándar de operación. Y más que para suplir la iniciativa individual, están para hacerla fácil y para hacerla cómoda y para hacerla rápida y para hacerla competitiva. Y además considera que son un input secundario en la selección de las noticias televisadas. Entonces, el problema que tienen las noticias de televisión no es que escaseen, sino es reducirlas a determinadas proporciones para manejarlas de una manera adecuada. Y entonces hay que fijarse en qué orden elegir las historias por importancia en interés decreciente. Es como la pirámide invertida, ¿no? Y lo que hacen las agencias informativas de información es proporcionar el esqueleto, pero no dan el contexto. Y entonces ahí es la originalidad, que frente a lo que reciben, a ver qué es lo que ponen las organizaciones informativas, ¿no? Bien, entonces él cree que tiene que haber una serie de criterios estables y él los enuncia y hay que reconocer que lo hacen de una manera bastante consistente, ¿no? Entonces, esos criterios es para que los corresponsales y los profesionales lleguen a tiempo y a poder ser, si logran una exclusiva, a los lugares donde las noticias se han producido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos criterios, estas normas? En primer lugar, el valor noticiable, que responde a quién está comprometido en esta operación. Pero es que eso es un poder enorme que puede llegar a tener el periodista, es decir, dar importancia a un personaje sobre otros y además ir incluso reordenando esa información, de manera que un político, si tiene un periodista que efectivamente sabe situarle en los medios, puede subir, pero de manera extraordinaria. Ahora, el periodista también puede hacerle bajar. Y entonces, los periodistas tienen una lista mental de personalidades, a los que dar cobertura o no dar cobertura. Ahora, desde entonces se ha avanzado mucho. Y entonces, y de esta manera, ahora para salir en televisión es esencial saber hablar en sound bites, en bocados de sonido, que duran 9 segundos.
De manera que en estos momentos se ha vuelto tan competitiva la televisión que un político que sabe expresar su punto de vista en 9 segundos sale en la televisión. Como no lo sepa expresar en 9 segundos no sale, al menos en la norteamericana y cada vez más en las de otros países. Es decir, lo que él señala, y pongámonos ya hace 40 años, y esto es muy importante, y sigue siendo verdad, es que él puede llegar, un periodista, a reordenar la lista mental de personalidades, y descubrir personas que tienen mucho potencial, por ejemplo, en un determinado partido, y diríamos, irles preparando ya durante meses para cuando ya puedan, por así decirlo, salir a la luz con una claridad extraordinaria y con una fuerza impresionante dentro de un congreso, y esto lo han ido preparando muy bien en meses anteriores. Y en Estados Unidos no solamente lo hacían la televisión. Drew Pearson, posiblemente el periodista más famoso que ha habido en Estados Unidos en todo el siglo XX, este hombre estaba interesadísimo en influir en los candidatos, sobre todo del Partido Demócrata, que iban a salir en cada elección. Es decir, era como un demiurgo. Y también impedir que otros no saliesen. Y llegaba a estar tan interesado que cuando no quería que una persona ganase una elección, era capaz de perseguirle durante años. Por ejemplo, él dedicó muchísimas columnas a combatir a Owen Brewster, que era una persona ya muy consagrada en política, y logró que al final buscó él mismo, Drew Pearson, el candidato que se iba a enfrentar con él, y al final por solo 3.000 votos ganó y derrotó a Owen Brewster, ¿no? Ha sido una de las victorias más grandes que un periodista ha podido tener, pero también influía de una manera muy considerable en los políticos. Y su colaborador fundamental, Jack Anderson, esto no lo veía del todo bien, al menos en las memorias de un McRaker, las confesiones de un McRaker, él lo explica. Este hombre, Jack Anderson, a pesar de haber sido también un periodista impresionante de investigación, que lograba exclusivas extraordinarias, sin embargo era muy religioso, dedicaba los domingos, era un mormón, los domingos los dedicaba enteramente a la iglesia. Y claro, él tenía también una visión religiosa, por así decirlo, del mundo, y las prácticas que tenía Drew Pearson no acababan de gustarle, ¿no? A pesar de que era su jefe. En segundo lugar, la predictibilidad. Los periodistas se inclinan por cubrir los sucesos programados, por ejemplo, las conferencias de prensa, las entrevistas y las declaraciones públicas, y se ocupan de lo no planificado, de lo que surge fuera del orden, aunque los periodistas lo esperen como probable, pero no les gusta romper la continuidad, ¿no? Entonces, la tercera norma es el valor de la grabación. Si la grabación es de calidad, desde luego que sale en televisión. Si la grabación no es de calidad, si es confusa, entonces no sale. Luego, una norma que es puramente empresarial es la calidad de la grabación. Luego, el equilibrio geográfico. Entonces sí, en Estados Unidos y durante bastantes años en España, esto no rige. Hay que decirlo claramente. Aquí en España lo que salen fundamentalmente son noticias de Madrid y Cataluña, ¿no? Y entonces eso es muy triste. Sin embargo, la televisión pública norteamericana, la Public Broadcasting System, sí se planteó de una manera muy seria que todos los estados que conformaban los Estados Unidos de América saliesen y tuviesen su lugar en televisión. Aquí, cuando salen determinados lugares o determinadas autonomías, es cuando hay desgracias, cuando hay accidentes, cuando hay crímenes, cuando hay determinados escándalos. Esta es una asignatura pendiente que tienen sobre todo las televisiones públicas, pero también las privadas, porque puede llegar un momento en que pierdan a los públicos, ¿no? Entonces procuraban las televisiones que las zonas se sintieran atendidas, aunque tengan que descubrir, en realidad construir pautas que ellos presentan como nacionalización de las noticias. Aquí falta mucho este equilibrio geográfico en España. Luego, las consideraciones de tiempo. Como los telediarios son por la tarde y por la noche, darán los periodistas importancia a aquellos acontecimientos que les permitan a ellos elaborar la noticia y luego salir en los telediarios. Luego, la naturaleza del corresponsal. Si hay corresponsales que son auténticas estrellas, tienen preferencias sobre aquellos otros que no lo son. Y ayer expliqué yo, precisamente al ocuparme de la mentalidad de grupo en la CBS, cómo desde que llegó Dan Rather
desplazaron a corresponsales que eran muy importantes y con muchísima credibilidad. Sin embargo, como ellos consideraban que eran viejos, los excluyeron. Entonces, los periodistas necesitan estos criterios no solamente para saber qué noticias grabar, sino qué parte de la noticia deben grabar con más intensidad, ¿no? Y el investigador ha observado que el texto manda en la grabación y que ésta tiene lugar antes de que el periodista escriba la última versión de la historia. Esto es muy importante, es decir, antes lo decía abiertamente, una idea vale más que 1000 palabras. Si el texto es importante, diríamos, entonces se puede llegar a tener una planificación de la noticia para que se ajuste a ese texto, ¿no? Con tal de que el texto no sea unilateral. Por tanto, la grabación extra, que es imperativa en las grandes cadenas para obtener el máximo de calidad, se ajusta a unos criterios fijados de antemano. Lo que ocurre es que aquí también puede pasar lo que en el cine, ¿no? En la época de oro del cine había compañías de cine, corporaciones, que exigían varias tomas, que el director hiciera varias tomas. ¿Y entonces para qué? Pues porque la edición de la película no la tenía el director, sino la tenían otros personajes especializados, ¿no? Y esto muchas veces sería profundamente al director, hasta que surgieron algunos, entre los cuales destaca Hitchcock, que era prácticamente imposible cortarle cualquier escena porque él ya editaba en su cabeza y cuando grababa sabía que era prácticamente imposible que le quitasen una determinada escena, porque si no iba a quedar sin sentido la película. Bueno, pues esto sería ideal también dentro de los medios de comunicación, que hubiera auténticos artistas para saber transmitir determinados hechos, ¿no? Y bueno, volviendo a Europa, pues Hans-Matthias Keplinger y Renat Köscher han enlazado las maneras de actuar muchos periodistas alemanes con las normas de la organización. Y desde luego lo han hecho muy bien. Y así han podido comparar las distintas maneras de proceder que tienen periodistas de distintos países, fundamentalmente los alemanes y los norteamericanos. Y también los ingleses, ojo. El mérito no es únicamente suyo, no es de estos alemanes. ¿Por qué? Porque antes Jeremy Tunstall, a comienzos de los 70, describió muy bien cómo trabajaban las redacciones en el Reino Unido, ¿no? Lo que los dos investigadores alemanes hacen es interpretar las consecuencias, ¿no? Y ven que esto no vale únicamente una explicación de comunicación interpersonal, sino que hay que profundizar más. Ellos notan que en Estados Unidos y en Gran Bretaña el trabajo está más estructurado que en otras partes en Europa, y más todavía ahora con la crisis. Quienes trabajan en la redacción muestran que están mucho más especializados que en otros países. Entonces, por ejemplo, en Gran Bretaña, voy a leer, hay una separación entre las tareas del reportero, que recoge las noticias externamente e informa sobre ellas, el subdirector en la oficina editorial, que corrige los textos y formula títulos o titulares, y el comentador escritor líder, que contribuye con textos que expresan opiniones. Es decir, hay como una división, ¿no? Mientras que cuando han comparado la manera de tratar un asunto los diarios norteamericanos y alemanes, han encontrado las siguientes diferencias. Que los editoriales de los periódicos en Estados Unidos son mucho más directos y comprometidos con un parecer particular que los periódicos alemanes. Es decir, los periódicos alemanes quieren equilibrar. No, los norteamericanos se pronuncian por un determinado asunto, establecen y no andan con medias tintas. Si tienen que aplicar, si tienen que apoyar a un determinado candidato, lo hacen. Pero hasta un 80% de los argumentos en los editoriales norteamericanos están a favor de una determinada posición. Y en Alemania solo el 60%. Y entonces, ¿por qué? Pues porque los editorialistas y los columnistas norteamericanos tienen ya una historia mucho mayor de independencia, ¿no? Y luego las noticias y los reportajes de los diarios en Estados Unidos están más equilibrados que en los periódicos alemanes. ¿Y por qué? Pues porque hay más división del trabajo. Diríamos que no tienen tanta crisis como, por ejemplo, en estos momentos los españoles pueden llegar a tener, ¿no? Que un solo periodista realiza varias funciones que antes estarían mucho más divididas, ¿no? E incluso algunos ya ahora publican en un periódico, trabajan en televisión y también en radio.
hasta en los 3 medios. ¿Por qué? Para hacer más rentables estas, diríamos, esta reunión de medios diversos que tiene una determinada compañía. Pero claro, esto llega un momento que agota al periodista, ¿no? Y podemos encontrar la explicación en que las redacciones norteamericanas dividen más el trabajo y que además pueden llegar a tener opiniones diferentes dentro de la misma redacción, y esto los periodistas europeos no se lo pueden llegar a permitir. Es decir, aquí en un periódico español no es raro que tenga que salir un periodista por llevar una línea diferente a la que sostiene el periódico en sus editoriales, ¿no? Los diarios norteamericanos no muestran correlación entre el sesgo de los editoriales de los diferentes periódicos y la información presentada en las secciones de noticias. Es decir, que a lo mejor el editorial va por un lado y luego las noticias van por otro, ¿no? Y sin embargo, los 3 periódicos alemanes que examinaron, Keplinger y Köcher, mostraban una clara correlación entre el sesgo de los relativamente equilibrados editoriales y la información presentada en la sección de noticias. Y claro, esto deja mucho margen, porque el lector no es que le produzca una disonancia cognitiva, sino que tiene donde elegir. Dice, por una parte, este periódico muestra una línea editorial de esta manera, pero por otra parte nos da los materiales para que nos hagamos una opinión contraria, ¿no? Y entonces, ¿por qué sucede esto? Por el solapamiento de los papeles de columnista y editorialista y reportero periodista en las redacciones alemanas, y no solamente en las alemanas, en las españolas también, y en las francesas, Así es como la teoría organizacional puede completar las explicaciones que de manera superficial estarían limitadas a la manera de ser o de obrar de los alemanes, a diferencia de los españoles, de los norteamericanos o de los canadienses. No, ellos lo piensan muy bien, esto Keplinger y Köcher, y entonces, por así decirlo, saben dar razón de por qué las normas que rigen, al menos en 3 periódicos alemanes, son distintas de los norteamericanos, ¿no? Entonces, las noticias y los reportajes de los diarios norteamericanos se distinguen de los alemanes, y diríamos que esta línea que siguieron los 2 investigadores alemanes puede tener una continuidad muy buena estudiando la realidad española, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sencillamente ahora puede haber investigaciones muy interesantes que nos revele no solamente cómo funciona una organización por dentro, sino la estructura que se llama de la información, es decir, las relaciones de empresas con empresas, incluso el predominio o los oligopolios que puede haber en España, y que hacen aparecer a determinados periodistas en exceso sobre los demás, y puede llegar a convertir en un estudio apasionante cómo puede haber unas alianzas que no aparecen de cara al gran público, o unas maneras de actuar, y que precisamente la responsabilidad de los investigadores es lo que está oculto, sacarlo a la luz, sin que esto signifique una teoría conspiratoria ni muchísimo menos, porque acabamos de ver cómo se hace esto, tanto en Estados Unidos como en Alemania. Nada más. Muchas gracias.